segunda venida por nosotros. Pedimos, Padre, que nos ayudes a entender estas maravillas, para que llenos de tu Espíritu Santo vivamos diariamente para la gloria de tu Hijo Jesús. Y es en el nombre de Él que oramos. Amén. Amén. Éxodo capítulo 20, versículo 17. Estamos para cerrar ya nuestro estudio de los 10 mandamientos, mirando por última vez, por lo menos en este domingo, el versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás, no desearás para ti, no vas a querer tener dominio sobre la casa, que no solo habla del edificio, sino de toda la unidad familiar, toda la producción económica de tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo. Específicamente, pone en lista algunas de las personas o cosas principales para la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, no los codiciarás. Y así hemos visto en varios domingos así manda la ley, no solo acerca de nuestras acciones, sino también sobre nuestros pensamientos, sobre nuestros sentimientos, nuestras opiniones. Todo nuestro pensar tiene que ser ordenado directamente de acuerdo con lo que ha mandado Dios. No codiciarás la casa de tu prójimo. Tiene sentido, ¿verdad? Pues en nuestro examen bíblico de este mandamiento, vimos que el apóstol Pablo hizo referencia al mismo mandamiento en Romanos capítulo 7. Vamos a verlo rápidamente otra vez en Romanos 7 para recordar lo que vimos hace un mes sobre este mandamiento. Romanos capítulo 7, vamos a ver solo unos pocos versículos, empezando en versículo 6. Romanos 7, 6, hablando de la ley o de los 10 mandamientos, dijo el apóstol Pablo lo siguiente. Romanos capítulo 7, versículo 6, pero ahora estamos ¿qué? Libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Lo que dice el apóstol Pablo es que la ley tenía una función por un tiempo y estábamos sujetos bajo la ley, pero ya en Cristo Jesús, por su muerte en la cruz y por su resurrección, estamos libres de la ley. Entonces estamos libres para hacer lo que queramos, ¿verdad? No, nada más seguimos leyendo para leer, de modo que sirvamos, hay que servir, hay que estar bajo dominio, hay que obedecer, ¿verdad? De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo, ¿de quién? Del Espíritu. Ahora sí vivimos en obediencia, en sumisión al Espíritu Santo de Dios. Bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, hablando precisamente de los 10 mandamientos. No obedecemos los 10 mandamientos, sino que obedecemos al Espíritu Santo. Y uno se puede quedar confundido un momento. Esto me da libertad, ¿verdad? Sí, así describe, estamos libres de la ley. ¿Libre para hacer lo que quiera? No. Libre para hacer lo que el Espíritu quiera. Libres para obedecer al Espíritu Santo. Pues, ¿por qué es tan importante esta diferencia? Miren versículo 7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera.
O podemos cambiar un poco la frase, la ley, los 10 mandamientos son malos. No, de ninguna manera son malos. Son como el apóstol va a decir en versículo 12, la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, justo, bueno. La ley, los 10 mandamientos son santos, son justos, son buenos, pero había un límite al poder de la ley. Por ejemplo, volviendo a versículo 7, ¿qué diremos? Pues la ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Ahí está nuestro mandamiento. ¿Qué dice el mandamiento? No codiciarás. Entonces, ¿qué pasa por este mandamiento? Reconocemos, ¿qué es la codicia? ¿Recuerdan? Se me olvidó. ¿Qué es la codicia? El querer lo que pertenece a otra persona. Esto fue, ahora recuerdo. Sí, la ley tiene esta función de la instrucción para enseñarnos lo que es correcto, lo que es malo. Versículo 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, ¿qué hizo el pecado? Produjo en mí toda codicia. Entonces, por un lado, estaba mi mente preguntando, pues, ¿qué es la codicia? Oh, esta es la codicia. Esto es malo, ¿verdad? Sí, es malo. Y uno empieza a considerar, pues, cuán malo sería la codicia. Por ejemplo, solo por ejemplo, no pasa en la realidad. ¿Qué tal si codicio el pickup de mi vecino? ¿Esto es malo? Sí, muy malo. No debo codiciar el pickup de mi prójimo. ¿Y qué tal del prójimo de él? Deja de pensar ya en los pickup. Estás codiciando más los pickup porque estás pensando en el mandamiento. ¿Cómo ocurre esto? Es el pecado en mí que empieza a tomar algo bueno y santo del mandamiento y lo utiliza para maldad. Imagine. Y esta es vamos a decir, la desventaja de la ley es que informa, pero no nos puede cambiar. Seguimos en nuestro pecado solo siendo pecadores mejor informados. Y pues la ley en sí, ¿es que la ley es mala? No, la ley sigue siendo santa y buena, pero como el apóstol Pablo explica en los versículos después, hay algo que está en mí, la carne, que no quiere obedecer la ley, que rechaza la ley, que quiere vivir de por sí. Y luego versículo 24, estoy resumiendo, ¿recuerdan? Versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque en mi cuerpo está el pecado, que es tan pecaminoso que toma lo bueno y lo tuerce para tentarme a más pecado. ¿Quién me va a librar de este cuerpo? Versículo 25 nos dice, gracias doy a Dios, quien nos da la libertad de este cuerpo de muerte. Jesucristo, Señor nuestro. ¿Cómo nos dio esta libertad o cómo nos dará esta libertad del cuerpo de la muerte? Bueno, ¿cómo lo consiguió? Por morir en la cruz en nuestro lugar, como veremos en unos versículos, y por resucitar de entre los muertos. Y pues lo vamos a ver más a fondo. Capítulo 8, versículo 3. Todos ven 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, que era imposible para la ley, que yo la obedeciera, que mi carne cambiara. Esto fue imposible para la ley. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne mía, la carne nuestra, Dios
enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Él se veía como cualquier otro ser humano, pecador como nosotros. Pero él nunca pecó. Esta fue una gran diferencia. Por eso dice en semejanza de carne de pecado. Por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Cuando Cristo murió en la cruz, murió en su carne, claro, murió completamente como cualquier muerto, y el pecado fue condenado en él. Y, versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿quién? Conforme al Espíritu. Porque Cristo murió en la cruz, en la carne, y el pecado fue condenado en la carne de Cristo Jesús. Nosotros, nuestro pecado de carne fue condenado en él también, en su muerte, y ahora podemos andar en el Espíritu Santo en vez de andar en la carne. Y si seguimos el resto de Romanos 8, encontramos que esta victoria se va a cumplir por completo cuando Cristo vuelva por nosotros y transforma toda la creación para que ya no haya evidencia del pecado ni en nuestra carne ni en el resto de la creación. ¿Tiene sentido? Sé que estas son muchas ideas, pero importantísimas para la fe cristiana. No andamos según la ley, porque la ley no nos puede salvar. Andamos según el Espíritu, obedientes al Espíritu de Dios, por quien tenemos, claro, por Cristo Jesús, el perdón de los pecados y el poder obedecer a Dios. ¿Tiene sentido? Ahora, el apóstol Pablo, cuando habló de este mandamiento, no codiciarás, aquí en Romanos 7, no quería darnos toda una teología sobre la codicia. Quería hablar de la ineficaz, quería hablar de que la ley era insuficiente para salvarnos. Y por eso no seguimos la ley, ahora por fe en Cristo Jesús, sino que ahora vivimos en sumisión al Espíritu Santo. ¿Tiene sentido? Entonces, él dejó de hablar de la codicia por el resto de la carta a los romanos. La menciona brevemente en Romanos 13, en unos versículos, pero no en detalle. Ahora que estamos en Éxodo 20 y 17, tenemos una pregunta que Pablo no contestó acá. Si decimos, por ejemplo, Pablo, entendemos que ahora no estamos bajo la ley. Ahora obedecemos al Espíritu Santo. ¿Cómo se ve en cuanto a la codicia? ¿Cómo es diferente nuestra vida ahora si antes codiciábamos en lo que tenía nuestro prójimo y su casa y las otras cosas tenían? Esto deseábamos nosotros y a veces ahora en esta vida nos sentimos la tentación a codiciar lo que pertenece a otra persona. ¿Cómo vivimos ahora en el Espíritu? ¿Cómo se ve nuestro diario vivir ahora en el Espíritu para que no andemos en la codicia? ¿Cómo se ve una vida así, Pablo? ¿Entiende mi pregunta o nuestra pregunta? Ok, algunos no han decidido. Lo voy a explicar una vez más, a ver si entienden mejor. El apóstol Pablo no siguió el camino de hablar de la codicia en la carta a los romanos. Esto no era su punto principal. Pero nosotros que venimos de Éxodo 20 y 17 queremos saber, el apóstol Pablo, ¿cómo se ve una vida bajo el Espíritu
que ande en victoria sobre la codicia. Ahora tiene más sentido la pregunta. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿cómo se ve una vida en el Espíritu en cuanto al tema de la codicia? El apóstol Pablo no escribió directamente de este tema, pero hay otra carta que escribió en que podemos ver evidencia de cómo vive uno en el Espíritu sin caer a la tentación de la codicia. Estoy hablando de la carta a los Filipenses. Entonces vamos a la carta a los Filipenses para ver 4 pasajes de esta carta, pasajes donde vemos la victoria en el Espíritu contra la codicia. La carta a los Filipenses. Gálatas, Efesios, Filipenses. Vamos a empezar en Filipenses 1, versículo 12. Filipenses 1, 12. Pablo en el Espíritu va a demostrarnos la victoria sobre la codicia. Filipenses 1, 12. ¿Listos? Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Ahora, vamos a observar una cosa. Pablo está ¿en dónde? En la prisión, en la cárcel, en Roma. No voy a preguntar cuántos entre nosotros hemos estado en la cárcel, pero no sé de ustedes, ¿qué diría yo si estuviera en la cárcel y tuve la oportunidad de comunicar con usted? ¿Qué diría yo? Sáquenme de aquí, por favor. Hagan todo lo más pronto posible, sáquenme. Pablo no dice en estos versículos, sáquenme de aquí. ¿Qué dice? Quiero que sepan, hermanos, que las cosas me han sucedido. ¿Qué son estas cosas? Me han encarcelado injustamente. Han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Dice que, ¿sabes? Estoy en la cárcel y el Evangelio está progresando. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. El pretorio son los que están asociados con el emperador romano, el mero del imperio romano. Entonces, el que está en el primer lugar, toda su casa, todos los que trabajan en su protección, ahora están escuchando el Evangelio porque Pablo está en la cárcel. Y todos los demás, hay otros también no asociados con el emperador que están o pasando por la prisión o pues trabajando ahí tal vez están encarcelados, que ellos están escuchando el Evangelio también. Entonces note, ¿cuál sería mi reacción en la cárcel? Algo muy egocéntrico, pero para mí necesario, sáquenme. Pablo tiene toda una agenda diferente en que está mirando el progreso del Evangelio mientras está en la cárcel. Pues sigamos leyendo. Versículo 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Ahora piénselo otra vez. Vamos a decir que usted tiene un amigo o un hermano que está en la cárcel por hacer lo que sea. Y se entera de que mi hermano está en la cárcel, mi mejor amigo está en la cárcel. Ahora, ¿usted va a hacer lo mismo que acaba de hacer él? No, va a decir,
Quiero mantenerme alejado de la prisión, alejado de la cárcel. Si lo han arrestado por X, ¿cómo voy a hacer lo mismo? Esta es una advertencia para no hacerlo precisamente. Ahora, ¿por qué está encarcelado el apóstol Pablo? Por predicar el evangelio. Entonces, ¿qué deben decir los hermanos? Deben decir, pues, no voy a predicar el evangelio. Han llegado a encarcelar a la gente que predique el evangelio. Mire dónde está Pablo. Yo no voy a predicar el evangelio, entonces me mantengo callado. Pero ¿qué ha pasado según este versículo? La mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces, todo lo opuesto. Los otros ven que Pablo fue encarcelado por anunciar el evangelio. ¿Sabes qué? El Señor me ha llamado a predicar también. Y la mayoría de los hermanos entonces se levantan con denuedo. Ellos empiezan a predicar. Hacen todo lo opuesto lo que uno supondría en esta situación. ¿Será que el Espíritu Santo está obrando en la mayoría de los hermanos? Exactamente. Vemos evidencia del Espíritu Santo haciendo que por la prisión de Pablo, por el encarcelamiento de Pablo, se está avanzando, progresando el evangelio contra lo que uno desearía en la carne, que sería alejarse de alguien que acaba de ser arrestado. En cambio, la mayoría de los hermanos se están identificando con él, haciendo lo mismo que puso a Pablo en la cárcel. Así está obrando el Espíritu Santo. De esto está testificando el apóstol Pablo. Sigamos adelante. Versículo 15. Algunos a la verdad predican a Cristo ¿por qué? Envidia y contienda. Uno diría, un momento, ¿cómo será esto? Algunos de estos hermanos ven, Pablo está encarcelado. ¿Quién está guiando a estas ovejas que él discipulaba mientras él está en la cárcel? Yo lo voy a hacer. En competencia con Pablo. Y algunos dicen que mientras Pablo está en la cárcel, yo voy a aprovechar de la situación para tener mi propio ministerio numeroso y de valor, y predican a Cristo en contra a Pablo. Ahora, es el mismo evangelio. El apóstol Pablo no dice que son maestros falsos ni nada de esto. Están predicando a Cristo, pero lo hacen para la desventaja de Pablo mientras está en la cárcel. Quieren pues aprovechar de esta situación para que el apóstol Pablo se quede menos mientras ellos van adelante a expensas del apóstol. ¿Tiene sentido? Ahora, si esto pasara a usted, si usted fuera el apóstol Pablo en su propia carne, ahora que tiene, ¿cómo reaccionaría? Está en la cárcel y vamos a decir, usted tiene un negocio, aunque claro, el evangelio no es negocio. Tiene un negocio y encuentra que otra persona, un empleado suyo, que ha decidido tomar autoridad en tu compañía mientras tú estás encarcelado. Y empieza a escribir los cheques, empieza a mandar a los empleados, empieza a firmar contratos. Tú no le has dado autoridad para esto, pero tú estás en la cárcel y no puedes hacer nada para pararlo. ¿Cómo te sentirías? Enojado. Uno diría, esto es inválido, esto no se debe hacer. Vamos a ver cómo reacciona el apóstol Pablo. Versículo 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo. Fíjense que anuncian a Cristo, no los está acusando de una falsa doctrina. Anuncian a Cristo por contención, no sinceramente,
pensando añadir aflicción a mis prisiones. Dice que, mire, esta gente es motivado por hacerme sentir peor que lo que siento ahora estando encarcelado. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Entonces, una reacción posible que tal vez esperamos en el versículo 18 es que el apóstol Pablo dice, condenados todos que anuncian a Cristo por contención y contra mí. ¿Cómo se atreven? Soy apóstol enviado por el Señor. ¿Cuántos entre ustedes han sido derrocados de un caballo igual como yo fui? ¿Cuántos de ustedes han sido escogidos por el Señor como apóstol? Ninguno de ustedes. ¿Cómo se atreven entonces? Condenados son todos los que anuncian a Cristo en contra a mí. Pero esto no es lo que dice, ¿verdad? Versículo 18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. Dice el apóstol Pablo, esto es lo importante. Cristo es anunciado. ¿Qué importa si lo hacen contra mí o no? ¿Qué importa si quieren añadir más dolores a mis prisiones? El punto principal es uno. Cristo es anunciado y ya. Y en esto me gozo. No se enoja, sino que se goza del hecho de que hay gente, aunque están pues predicando contra él, están anunciando el evangelio del Señor Cristo Jesús. Y esto es lo que importa. Y me gozaré aún. El apóstol Pablo tenía problema con la vanagloria y la codicia. No. Anda en el espíritu, que ve que lo más importante de todo, lo único que importa en realidad en esta situación, es que Cristo sea anunciado y ya. ¿Tiene sentido hasta ahora? Ahora vamos a ver un segundo pasaje de la misma carta para entender aún mejor cómo anda en victoria el apóstol Pablo contra la codicia. Filipenses capítulo 2 y versículo 3. En este pasaje noten cómo esta actitud esté bien ligada al Señor Cristo Jesús. Capítulo 2, versículo 3. Nada hagan por contienda o vanagloria. Pues podemos añadir, nada hagan por contienda, ni por vanagloria, ni por codicia. Tiene la misma idea. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es decir, pues conectándolo con el decir no a la codicia, es reconocer que el mundo no vuela alrededor de uno, que uno no es el centro del universo. Es lo que dice el apóstol Pablo acá, en otras palabras. No te consideres como el centro del universo, sino que sirva a los otros. Que des la bendición a los otros. Porque así es la forma que lo hizo el Señor Cristo Jesús. Versículo 5. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, es decir, todo lo que hace Dios, es lo que hace Cristo Dios también. Estando en la forma de Dios, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios
como cosa que aferrarse, como esto necesito, esto tengo que tener. Él ya tenía la forma de Dios, la esencia de Dios, pero no lo vio como algo que codiciaba, algo que agarraba para no soltarla, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo. Y pues, conociendo el vocabulario griego, sabe que esto significa como esclavo. Entonces, fíjense en esto, Cristo Jesús, que siendo la forma de Dios, en vez de decidir, voy a seguir aprovechando de todos los privilegios de Dios, de tener millones de ángeles que me adoran constantemente, que me aplaudan regularmente, en vez de todos los privilegios que tengo como deidad, como Dios, voy a soltar estas cosas para ser gobernador del pueblo. No, para ser un hombre de negocios muy exitoso. Tampoco. ¿Para ser qué? Esclavo. Voy a ser esclavo. ¿Qué hace un esclavo? Es simplemente una herramienta para la voluntad de otros. Esto es lo que hace un esclavo. Cristo dijo, así voy a ser. Así voy a ser. Se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué más hizo? Humilló a sí mismo, no había bajado lo suficiente todavía, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta qué punto? Hasta la muerte. Una muerte seguramente heroica, que estuvo en batalla y sacó la espada y mató a 1000 soldados enemigos. Fue una muerte heroica, ¿verdad? No, hasta la muerte. ¿Qué clase de muerte? La muerte de cruz era la muerte más vergonzosa que había en esa época. La muerte más vergonzosa es lo que él escogió. De ser esclavo, voy a ser obediente hasta morir, y mi muerte va a ser la más escandalosa que hay. Cristo Jesús no se aferró a sus privilegios como Dios, sino que los soltó. ¿Quién iba a recibir beneficio de esto? Todos nosotros. Gloria al Señor Cristo Jesús por haberse humillado de esta forma. Pues ven, no hubo codicia en el corazón de Jesús para reaccionar de esta forma. Por eso el apóstol Pablo anda en victoria en el Espíritu sobre la codicia, porque sigue el ejemplo de su Señor. Igual nosotros también, si andamos en victoria sobre la codicia, será por decir, mi bienestar está en las manos de Dios. No voy a preocuparme de esto. Mi vida va a ser para servir a los otros y hacer que los otros salgan adelante. Así es el corazón del Señor Cristo Jesús. Y fíjese cómo reaccionó Dios en versículo 9. Por lo cual Dios también lo exaltó desde lo más bajo, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. El apóstol Pablo ha tomado este ejemplo de corazón por el poder del Espíritu para andar así en victoria.
sobre la codicia, para que aún encarcelado, aunque hay hermanos que predican el evangelio contra él, no se molesta. Dice, gloria a Dios, están anunciando el evangelio del Señor Cristo Jesús. Esto es lo suficiente. Ahora en tercer ejemplo, de la misma carta, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 4. En Filipenses 3, 4, el apóstol Pablo nos da una lista de algunas cosas por las cuales él podría sentir la vanagloria. Las cosas que él podría señalar en otra época para decir, mire, soy alguien. Capítulo 3, versículo 4. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Entonces, esto sería casi como un reto a otras personas. ¿Cuáles son tus credenciales espirituales en la carne? ¿Cómo manifiestas que tú eres alguien en nuestra religión? ¿Qué has hecho tú para decir que yo tengo alguna autoridad espiritual? Versículo 5. Circuncidado al 8º día. Entonces, ¿cuántos entre nosotros, los varones, hemos sido circuncidados al 8º día? Nadie. Entonces ya Pablo, solo estamos en el primer paso de la lista y el apóstol Pablo ha ganado a todos los varones acá. De acuerdo con la ley, él fue circuncidado al 8º día y esta cosa carnal es pues una de sus privilegios, uno de sus credenciales de ser un judío de veras. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel. ¿Cuántos entre nosotros somos del linaje de Israel? ¿Alguien? No, pues nos ha ganado a los dos. Pues solo por dos cosas. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Igual como yo. No somos de ninguna tribu de Israel. No tenemos este linaje. Pablo está mostrando sus credenciales uno por uno y debemos de ser, nos ha ganado a todos. Él es más obediente a la ley que nosotros, tiene más ventajas espirituales que nosotros. Mire, hebreo de hebreos, no solo él era hebreo, sino sus padres y sus abuelos también. Tenía una familia, una herencia espiritual que venía desde generaciones. En cuanto a la ley, fariseo. Él se graduó del seminario mejor que había en esa época. Tenía su título. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. No había nadie más apasionado que el apóstol Pablo en cuanto a proteger y defender la fe. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Si alguien miraba la vida del apóstol Pablo, diría, no encuentro ningún mandamiento que él no ha cumplido. Versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todas estas cosas, todas estas credenciales espirituales, no solo lo consideraba como nada, lo consideraba como ¿qué? Pérdida. Es decir, eran de desventaja. ¿De desventaja en qué sentido? ¿En comparación con qué? En comparación con el amor de Cristo. Es que todas mis credenciales espirituales, que estaba en el élite espiritual, eran pérdida, me alejaban
del amor de Cristo. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida, como negativa, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Este corazón del que no se aferró a las cosas de Dios que eran de Él, sino que despojó a sí mismo para poder ser un esclavo, para ser obediente hasta la muerte, para morir de una manera tan vergonzosa. El conocerlo a Él y este amor lo hizo por mí, dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Por mí. Este conocimiento no tiene comparación. No puedo producir nada espiritualmente que se compare con este amor. Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. ¿Usted puede llamar a Jesús mi Señor? Amén. ¿Ven la conexión? ¿Qué privilegio tenemos? No hay nada que podemos producir ni hacer que se compare con el amor del Señor Cristo Jesús. Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por, en realidad hay una palabra mucho más fuerte que no debo decir en público. Lo tengo por basura, va a ser suficiente por ahora. Es algo de gran disgusto. Esas otras cosas en que uno se jactaba pensando que tenía algún nivel de espiritualidad, dijo que esto se apartaba uno del amor de Cristo Jesús. Todas estas cosas lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Dice que lo único que le importa al apóstol Pablo es estar asociado con el Señor Cristo Jesús. Y si alguien le quisiera decir, mire hermano, a estas ventajas, si sigue este programa, mire, pues te damos este dinero, te damos esta plataforma para poder lucirte, para ser alguien, para lucir ante los demás, diría el apóstol Pablo, no me interesa. Solo me interesa una cosa, estar asociado con mi Señor y el amor de Él. Esto es lo que deseo. Si estoy en la cárcel, muy bien, estoy en la cárcel. Si hay gente que está predicando contra mí, pues que está predicando Cristo, pues muy bien, gloria sea el Señor Cristo Jesús. Lo que me interesa es estar asociado con mi Señor Cristo Jesús, nada más. Mire cómo uno anda en victoria sobre la codicia cuando es dirigido por el Espíritu Santo que glorifica al Señor Cristo Jesús. ¿Tiene sentido hasta ahora? Entonces, terminando este pasaje, miramos versículo 9, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerlo y el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos. ¿Qué significa la participación de sus padecimientos? Cristo ya padeció en la cruz, ganó nuestra salvación, ¿verdad? Entonces, ¿qué otros padecimientos hay? Hay que anunciarlo a todas las naciones. Cristo no padeció anunciando el evangelio a
los rusos, a los japoneses, a los árabes. El apóstol Pablo, los misioneros hoy, nosotros cuando hablamos con los otros padecemos, tal vez por el dinero que gastamos para que escuchen, para llegar a donde ellos, para anunciar el evangelio, y uno sufre verdaderamente, no para ganar la salvación de ellos, sino para que ellos escuchen estas maravillosas noticias. Y este es participar en los padecimientos de Cristo. Y para el apóstol Pablo incluía el ser encarcelado en Roma por anunciar el evangelio. Y así pues pasan las generaciones y otros también en cada generación padecen persecución por anunciar el evangelio del Señor Cristo Jesús. A esto refiere esta media frase. La participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegara a la resurrección de entre los muertos. Y a veces uno lee versículo 11 y dice, un momento, ¿Pablo no estaba seguro si iba a participar en la resurrección de entre los muertos o no? No, sí, él estaba completamente seguro, pero él no sabía cómo iba a participar. Mientras está en la cárcel, puede ser que muere, nos dice en capítulo 2, o puede ser que le dan libertad y vive. Pues si muere, entonces, ¿cómo va a participar en la resurrección del Señor Cristo Jesús? Cuando Cristo Jesús vuelva. Pero si él vive, le da libertad y luego Cristo vuelve, entonces su cuerpo va a ser transformado, aun estando en vida, va a ser transformado y va a tener un cuerpo preparado para la resurrección sin haber pasado por la muerte. Entonces el apóstol Pablo no sabe cuál de las dos me va a pasar. ¿Voy a morir antes de la venida del Señor Cristo Jesús o estaré con vida cuando Él vuelva? Voy a participar en la resurrección, solo no sé cómo voy a participar. Solo un detalle que quería demostrar para volver al punto principal. Cuando tenemos por segura esperanza la resurrección de nosotros junto con el Señor Cristo Jesús, luego le importa qué clase de casa tiene. No, reconoce que la casa pues va a estar para mi cuerpo físico por ahora, pero luego en la resurrección esta casa no me va a servir nada. Voy a tener un cuerpo preparado para la eternidad y ni tendré que pagar Wells Fargo para esto. ¡Qué maravilla! Pues reconocemos que la resurrección cambia todo y esto quita el poder de nuestra codicia. Para decir qué importa en realidad cuando lo único que importa es anunciar a Cristo a los otros, para que ellos lo conozcan también. ¿Tiene sentido hasta ahora? Si tiene sentido, entonces podemos pasar al último pasaje que queremos ver esta tarde. Filipenses capítulo 4, versículo 10. Y hablando de la codicia, normalmente uno llegaría a estos versículos de 10 a 13 y diría, este es el pasaje principal para hablar de andar en victoria sobre la codicia. Y tendría razón. Pero queríamos ver los otros pasajes para entender el trasfondo de lo que Pablo declara acá. Filipenses 4, versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin han revivido su cuidado de mí. ¿A qué refiere? Pues uno de los motivos de la carta es que mientras Pablo estaba en la cárcel, llegó un paquete de parte de la iglesia de los filipenses.
¿Qué había en este paquete? No sabemos, pero era una ayuda económica para el apóstol Pablo, parece. Tal vez una comida rica especial de allá en Filipos. No sabemos los detalles, pero le enviaron un paquete para ayudarle a quitar algo del sufrimiento en que estaba en la cárcel en Roma. Y él les da las gracias por esto. Y dice que antes ustedes no tuvieron oportunidad para hacerlo. Y ahora se goza, sí, claro, de lo que él recibe, pero más que todo, de que esta congregación de los filipenses pudo participar en el plan de Dios, en aliviar algo de su sufrimiento. Y dice, por eso me gozo. Me gocé en el Señor de que ya al fin han revivido su cuidado en mí, de lo cual también estaban solícitos. Ellos querían hacerlo desde antes, pero les faltaba la oportunidad. No tenía nadie que pasaba a Roma para llevar este paquete. Entonces esperaban y por fin, va un hermano para Roma, por favor lleven este paquete. No había UPS en este entonces y FedEx y estas formas de enviar paquetes. Entonces ya llegó el momento. Y la congregación dijo, muy bien, vamos a bendecir al hermano encarcelado. Entonces, pues le enviaron el paquete, Pablo lo recibió y se goza de que ustedes han podido participar en el anuncio del evangelio. ¡Wow! Gloria a Dios que está utilizando a todos ustedes para que el mensaje de Cristo sea anunciado. Y también, claro, en la parte económica de él, les agradece. Versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Esta es una frase de un hombre que batalla diariamente contra la codicia. No, es de un hombre que anda en victoria por el Espíritu Santo sobre la codicia. No lo digo porque tenga escasez. He aprendido a contentarme. Noten que no fue algo natural. Como algunas personas parecen que no se sienten la ansiedad para nada. Que uno les puede decir, tu casa se está quemando. Dicen, ok. Pero tu carro está dañado y te va a costar $5,000 para arreglarlo. Pues así va el dinero a veces. Hay gente que lo puede hacer por naturaleza. La gran mayoría de nosotros no. ¿Pablo fue uno de ellos que naturalmente estaba contento? No, tuvo que aprender. Lo hace por el poder del Espíritu Santo, pero tuvo que aprender cómo andar según el Espíritu Santo. No fue algo que simplemente le vino naturalmente, pero en las tribulaciones de la vida, poco a poco el apóstol Pablo aprendió a tener contentamiento, a punto de que si tenía escasez, ya no le molestaba como antes, porque tenía sus prioridades en otra cosa, en el anuncio del Evangelio. Y cuando nosotros andamos en el Espíritu Santo también, va a ser un caminar en que aprendemos, en que pasamos por tribulaciones, pasamos por dificultades y no sabemos qué hacer y nos sentimos agobiados. Pero mientras andamos en el Espíritu Santo, vamos a aprender cómo responder correctamente a estas situaciones y tentaciones. ¿Tiene sentido? No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente. Y no está hablando de humildemente en carácter. Es humildemente en que no tenía plata, no tenía dinero. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia.
Wow. Pobre o rico, Él sabe andar en el Espíritu Santo en las dos situaciones. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Después de comer en un buffet o después de pasar días sin comer, no porque está ayunando, sino porque no tiene de qué comer. Él puede andar en el Espíritu Santo en las dos situaciones y aprender de las dos situaciones para glorificar al Señor Cristo Jesús. Impresionante. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces ha escuchado este versículo predicado de esta forma. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, tú quieres empezar un nuevo negocio. Lo puedes hacer en Cristo. Hermano, quieres tener una casa en la zona más rica de la ciudad. Todo lo puedes hacer en Cristo que te fortalece. ¿Lo han escuchado predicado de esta forma? Impresionante como lo han arrancado algunos de su trasfondo. En cambio, uno puede despredicar esto y decir, hermanos, ¿tú quieres vivir en la vecindad más pobre en la ciudad? Tú puedes en Cristo Jesús. Tú quieres perder todo el dinero que tienes. Tú te quieres quedar endeudado. Tú puedes en Cristo Jesús que te fortalece. No. De vez en cuando hay que despredicar los mensajes que uno escucha. Cuando dice todo lo puedo en Cristo, está hablando precisamente de esto, a donde sea que me toca vivir, aún en la cárcel. En Cristo, Cristo me fortalece para hacerlo para su gloria. Y cuando lleguen las tentaciones a la codicia, no le importa, porque anda en el Espíritu Santo y reconoce que lo más importante es obedecer a Cristo Jesús y anunciar su evangelio a toda la gente que pueda. Padre Celestial, gracias por este ejemplo de la vida del apóstol Pablo entre los filipenses o en la carta a los filipenses. Gracias, Padre Celestial, por demostrarnos cuán valioso es el amor de tu Hijo y lo que hizo por nosotros en la cruz. Padre, que esta semana, que todas nuestras vidas andemos en tu espíritu, sumisos a tu espíritu, lo que sea nuestra condición económica, lo que sea nuestra condición social, lo que sea las tribulaciones de nuestras vidas, que andemos de acuerdo con tu Espíritu Santo, deseando una sola cosa, que tu Hijo Jesús, por este amor maravilloso, sea glorificado entre las naciones, desde nuestras casas hasta los fines del mundo. Así te pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.